Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Llegamos a este punto de la semana en el que nos damos un paseo tranquilo por los caminos de la literatura, porque comienza El Rincón y la Esquina, una hora en la que la escritora Marta Sanz y el antropólogo Manuel Delgado nos ayudan a analizar el mundo desde la tranquilidad de la lectura y de la observación de las calles. Marta, muy buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, Àngels, muy bien. ¿Bien? Bien. Me alegro. Y tú, Manuel Delgado, desde Radio Barcelona, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, si es una semana sin vosotras, estaba desorientado. Claro, somos tu faro. Ahora te damos la mano. Y está bien esto, digamos, desde la esquina de la agitación frente a la tranquilidad de la lectura. En el fondo foro somos complementarios. Es que es necesario, las dos cosas son muy importantes. Mira, dejadme que empiece con una canción y ahora os digo por qué. De fondo escucháis el canto de los pájaros. Mira, os cuento. El mielero regente, una especie de pájaro australiano, está en peligro crítico de extinción. ¿Y por qué? Porque quedan tan pocos mieleros adultos que las aves más jóvenes, los mieleros jovencitos, no encuentran maestros que les enseñen las canciones de amor para el apareamiento. No me digas que no es bonito esto. Bueno, es triste. Esto es triste a la vez que, necesitan saber las canciones de amor para aparearse. Claro, esto es precioso porque pensamos que en los animales todo es innato y sin embargo hay una parte de aprendizaje que es maravillosa. Y entonces esto del aprendizaje del cortejo, del galanteo. Yo leí hace años un libro de una antropóloga que seguro que Manuel conocerá, que se llama Helen Fisher, que se llamaba Anatomía del Amor, y que comparaba el cortejo humano, algunos aspectos del cortejo y de la seducción humana, con lo de las moscas del vinagre, los pajaritos, los jabalíes, y era precioso. Bueno, a ver, esto no es exactamente amor, pero vamos a llamarle así. Pero es interesante. A veces ¿por qué le llamamos amor cuando queremos decir sexo? Es porque dicen espacio cuando quieren decir suelo, por ejemplo. Mira, hace poco, no mucho, se hicieron una mesa a propósito del tema del COVID y de la desaparición de ciertos rituales, por ejemplo, los de despedida y esto. Y me acuerdo que una pregunta que me sorprendió fue cuando la presentadora en este caso preguntó si realmente los seres humanos necesitamos ritos, y tuve que decirle que los ritos no son exclusivos de la cultura humana, Claro. Al contrario, los animales, de una forma u otra, los animales no humanos, para ser más correcto, tienen rituales, incluso es posible que tengan mitos. La importancia del lenguaje, de la comunicación. El mielero regente, como está desapareciendo, no hay mieleros adultos que enseñen las canciones de amor a los mieleros jovencitos para el apareamiento. Así que hemos llamado a Raúl Gómez, que es el director de la Fundación Transición Verde. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Primero, ¿cómo es un mielero regente? Pues mira, yo en persona no lo conozco porque es una ave endémica australiana y todas las especies de su género viven únicamente en Australia, pero es un ave del tamaño de un mirlo, para que os hagáis una idea, que es este pájaro negro muy común en nuestras ciudades, que de color amarillo, negro, y se alimenta principalmente del néctar de flores de algunas especies de eucalipto y de insectos. Uh-huh. Pero tiene una peculiaridad este mielero, y es que yo creo que juega en su contra, fíjate, y es que durante las épocas que no son de cría imitan el canto de otras especies. Entonces, claro, eso hace que solamente durante la época de cría desarrollen un canto elaborado propio y al haber perdido el 90% de su hábitat, al haberse quedado tan dispersos en pocos ejemplares en un territorio enorme, el canto que tienen que aprender los de otros machos, pues los jóvenes puede que no lo oigan nunca. ¿Y esto solo pasa con el mielero o le puede estar pasando a otras especies? No tengo información de otras especies, como si ha saltado ahora con el mielero, pero estoy convencido de que sí, porque es lógico pensar que dada la importancia que tiene el canto para el apareamiento,
la incapacidad para comunicarse entre machos y hembras en zonas que hayan sido devastadas, pues ha debido conducir a la extinción incluso ya de algunas especies. Pero ojo, que no se extinguen porque se les olvide cantar, sino porque han devastado su territorio, claro, su hábitat. Porque lo del canto previo al apareamiento, esto sí que es en todas las aves. Las aves, mira, hoy os voy a enseñar una palabra, la siringe, con G. Sí. La siringe es un órgano óseo que tienen las aves y que en concreto en los que llamamos pájaros, que son los del orden de las paseriformes, que son los pájaros pues más comunes, los más pequeños, está muy desarrollado y es lo que les permite cantar como cantan. Las aves no tienen voz, no tienen boca, tienen un pico rígido que no les permite modular el canto. Entonces han desarrollado la siringe y es lo que hace que el canto de muchas aves, y sobre todo los pájaros, insisto, nos suene melodioso a los humanos. Y especialmente el canto del apareamiento, que es el más elaborado. Las aves tienen reclamos para avisar de que viene un enemigo, de que vamos a juntarnos el grupo, de ¿hay alguien ahí? Para eso tienen reclamos muy concretos, pero el canto más elaborado es el del apareamiento. Raúl, muchísimas gracias. Uy, Ángeles, encantado, para lo que queráis. Hasta luego, ha sido un placer escuchar y yo he aprendido, tú la conocías, yo no conocía esta palabra. Creo que incluso hay un instrumento musical que se llama así. La siringe. Bueno. Yo tengo una pregunta, perdón, o sea, solamente es una cosa, así, en nuestra sociedad ahora mismo, ¿estaríamos seguros de poder distinguir, por ejemplo, cortejo de acoso? ¿Ya he complicado la mañana? Sí, ya. Mira, con lo bonito que estaba yo, con la siringe, claro, los pajaritos, el canto, las canciones de amor de los pájaros, el apareamiento, y ya llega Manuel Delgado. Y yo quería hablar del canto para el apareamiento humano, eso de que te canten al oído bajito, las rondas y tal igual. Pero él ya nos ha echado un jarro de agua fría. Quedémonos. Porque son temas. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Dicen en este tema, Immaculate Fools, que estamos hechizados, inmaculados, que hemos sido elegidos tontos inmaculados, y es así como nos sentimos las mañanas de los miércoles, más ahora que amanece antes, que la primavera está pidiendo paso y que vemos un tímido rayo de esperanza. Y como cada semana, entre libros y adoquines, entre letras y calles, con Marta Sanz y Manuel Delgado, ¿a qué me ha quedado poética, Marta, esta presentación del Rincón y la Esquina? ¿Qué me dices? Yo te digo que es decir, un tímido rayo de esperanza y la poesía ya empieza a rezumarte por todos los poros del cuerpo. Veo flor. Entre esto, los trinos de los pájaros, las canciones de amor. ¿Te parece poético, Manuel? Me parece muy poético, me conmueve. Bueno, siempre cuando los trinos no sean del regente mielero porque como soy republicano, me importa un rábano que desaparezca. La regencia. A ti te has torcido con el nombre, con el tema, porque no te gustaba el nombre del regente. Pero de cualquier forma, la presentación de nuestros espacios es muy halagadora porque es poética. Y uno también tiene su sensibilidad y se puede emocionar sin querer. No lo dudo. Mira, hoy queremos hablar con vosotros de cómo la poesía y muchas otras creaciones artísticas se encuentran en la calle. En un paso de peatones, en un cantautor que esté interpretando algo en una plaza, en un papelito que a veces te ofrecen con un verso en una terraza, y también en los bares, que son lugares de encuentro no solo para escuchar música mientras tomas algo, sino que también pueden ser lugares de encuentro poético. Marta, ¿tú eres de las habituales de estos encuentros poéticos en bares? Bueno, yo ahora estoy más en modelo crisálida, ya sabéis, sin nidificación y me prodigo muy poco. Pero en épocas prepandémicas he ido a muchos de estos locales, a muchos de estos bares para participar en lo que a veces se llama jam session poética, de una manera muy castellana, todo hay que decirlo. Y otras veces sencillamente he ido a escuchar a otros poetas, a otras poetas, y me he quedado alucinada no solamente por la calidad de los textos, sino porque a la calidad del texto se superpone todo el ritual de la recitación.
imaginación. Yeah. Y esto es absolutamente maravilloso, ¿no? Yo creo que se conecta con los antiguos bardos, y yo siempre me acuerdo del bardo encadenado de Asteris al final de las comilonas, pero para mí era maravilloso ese despliegue de memoria y ese despliegue de oído musical y esa puesta en escena que hacen algunos poetas cuando están recitando sus propios versos. ¿Un bar es un buen lugar para compartir poesía? Bueno, un bar... partiendo de la base de que puede haber poetas... Partiendo de la base de que en esta sección somos muy de bares. Somos muy de bares, y partiendo de la base de que puede haber poetas que son abstemios. No creo que sea una rareza. A mí me parece que los bares... Imposible, no, Manuel, que no. Son lugares maravillosos para compartir poesía, porque la poesía, más allá del ensimismamiento o de ese territorio o suelo que le gustaría más a Manuel que espacio, donde se forja así un yo excepcional, que a menudo es ficticio, la poesía yo creo que nos pone en contacto no solo con los dioses, sino con los demás, y cuenta cosas que nos pasan y nos saca de dentro la alegría, la tristeza, el cabreo, como el vino. Existe un género que son las anacreónticas, sí, que habla precisamente del amor y del vino, y fijaos en lo significativa que es la palabra melopea, que es una composición poética con acompañamiento musical, y también puede ser una borrachera, ¿no? Entonces yo creo que Dionisio siempre está pululando por esta sección, y quizá ahora Dioniso haga acto de presencia en el fervor de los karaokes, pero también en este tipo de bares. Desarrolla tu imposible, Manuel. Es que bueno, Marta ya lo ha hecho todo. Siempre dice casi todo, pero en este caso creo que lo ha completado bastante bien. Gracias, Manuel. Hoy estoy elogioso, pero... Es que hoy estás profesor, y me gusta progresar adecuadamente. Porque si habla de bares tengo que entrar básicamente en la dimensión esta académica, porque son los temas que me interesan. De hecho, claro, empezamos hablando de bares en esta sección. Sí, bueno, menos yo creo que fue la primera o el segundo día. Sí, es cierto. Pero yo creo que encuentro poético es una cierta, digamos, de redundancia. El hecho de encontrarte con alguien implica básicamente una especie de extraño juego de azar, en que saliendo de casa a cierta hora y otra persona que sale a cierta hora hacia otra cierta casa, de pronto hay una especie de cruce en la que dos mundos, dos personas, dos universos, dos tradiciones se encuentran, y el fondo nos advierte que en el fondo no somos más que el momento exacto en que nos cruzamos con alguien. Mira, escuchad esto de Luis Pastor. Por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano. ¿Cantautores y poetas son casi lo mismo, Marta? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que la poesía lírica está ligada a la música desde sus orígenes, y no solo porque los bardos acompañaran con una pequeña arpa sus composiciones, sino también por la idea del ritmo, por el encaje de la palabra en el tiempo. Eso lo comparten, por supuesto, los cantautores y los poetas. Pero yo creo que aunque se tocan en muchos puntos, hay en muchos otros aspectos en los que están separados. Yo creo que escribir un poema y una canción requiere técnicas muy distintas, requiere un oído distinto. No sé si busca lo mismo exactamente un cantautor que un poeta, y tampoco sé si su valoración social es la misma. Yo conozco a muchos poetas que lo único que persiguen es el capital simbólico, porque otro tipo de capital no van a encontrar publicando libros de poesía, y sin embargo espero que a los cantautores y a las cantautoras se las remunere. Y aprovecho para romper una lanza por cantautoras buenísimas que tenemos aquí en este país, arrancando desde la tradición de Cecilia, yo que sé, Cristina Rosenbinge, Annie Bisuit, Rosalén, Zahara, Carmen Boza. Por favor, escúchenlas, que son maravillosas. Y quiero presentarles a Skandar Aljit. Que yo también la veo, que cuando ella cruza por debajo del cielo solo el tonto mira al cielo, que sé cómo agacha la cabeza, levanta la mirada y se muerde el labio superior. Conozco su voz en formato susurro y en formato gemido. Skandar, muy buenos días. Buenos días. Este que escuchábamos eras tú, una creación a la que titulaste ¿cómo digo? ¿Corazones o corazones? Yo digo corazones. Hace ya 14 años así de este. ¿Sí? Muchísimo tiempo. 14 años era muy al principio. De mi vida, bueno, de mi vida literaria, sí, es justo al principio, de hecho. Me han dicho que tienes 3 palabras favoritas, y por este orden, que es joder, ojalá y poesía.
Joder y ojalá las compartimos todos. La poesía a lo mejor ya la comparte menos gente. ¿Para ti qué es la poesía? Bueno, lo de joder es optimista por tu parte, ¿eh? No, digo la palabra, decirlo. No. O sea, ya, lo del trino y el pájaro y el apareamiento lo he dejado antes de la desconexión. Vale. Sexo oral. Ya está. Y al que faltaba. No, pues sí, la palabra. ¿Qué es poesía? Para ti, ¿eh? Pues yo creo que la poesía es algo difícil de determinar. De hecho, creo que definir muchas veces es limitar, y la poesía es algo que abarca demasiadas cosas como para ponerle una definición en una oración concreta. Es algo más que palabras, yo creo también. Digo que más que lenguaje es lengua, muchas veces, y no sabría, creo que es como una especie de aspirar a la comunicación a través de la belleza, pero tampoco sería concreto en realidad esa definición, porque hay muchas veces que ni siquiera tienes que ir a través de la belleza a conseguir la comunicación. ¿Tú has participado en estas veladas poéticas de las que estábamos hablando, en estas jam sessions? Pues cada miércoles participo, yo tengo un bar en Malasaña, se llama El Aleatorio, que hacemos todos los miércoles un micro abierto, que la llamamos la jam, una jam de poesía. Sí. Y he participado en muchísimas más. En Madrid, por suerte, tenemos una cantidad ingente de locales poniéndole leña a esa hoguera de versos cada noche. Tú dices, yo tengo un bar. ¿Tú tienes un bar para poder hacer poesía, o primero hacías poesía y dijiste voy a poner un bar? Las dos cosas. Trabajaba mucho en hostelería cuando intentaba dedicarme a otras profesiones. Al final era una forma de ganarse la vida. Y luego, por otro lado, me empecé a escribir y a tener un poco de recorrido, y sobre todo compartir con muchos amigos y amigas esta pasión. Y entonces llegó un momento en el que dije, ¿qué hago con mi vida? Y convencí a mis mejores amigos para montar un bar y llenarlo de versos. ¿Qué da el ambiente de un bar a la poesía? ¿Qué aporta? Bueno, pues le da, yo creo, un punto, para empezar, de informalidad. En realidad, creo que la poesía tiene que estar... a mí esto me lo dijo un señor, yo soy de Palencia, me lo dijo un señor que editaba unos fanzines chiquitines así, que distribuía por los bares y por la calle y tal, y él me dijo, la poesía tiene que estar donde está la gente, en los bares o en la calle. Y creo que da esa naturalidad de un espacio común, en realidad, que de repente se llena de algo, se llena de poesía, ¿no? Y entonces en esa informalidad, ese toque festivo, además, que tiene un bar, porque un bar es más, puede ser también para olvidar, pero normalmente se usa para brindar y para celebrar, en realidad. Entonces, fuera de ese corset que muchas veces tienen los altares y las academias, por decirlo de alguna manera, con todo el respeto de verdad a todos los demás espacios, pues sí le da un punto de cercanía también, ¿no? El hecho de compartir grifo de cerveza con la persona que estás escuchando, pues hace un poco también acerca bastante, yo creo, al público con el emisor. Y no solo te gusta escribir, te gusta recitar. ¿Fue de la mano o lo de recitar vino después? Lo de recitar, me gusta... fue de la mano, en realidad, pero hacerlo en público es algo que empecé a hacer cuando llegué a Madrid. A mí me gustaba recitarle poesía a mis amigos, que no les gustaba la poesía. Y yo, ¿cómo que les gusta la poesía? Porque es algo que pasa en la poesía. Hay gente a la que no le gusta la poesía en general. Que es como si me dices que no te gusta la música o el cine, ¿no? Que es algo improbable, no te puede gustar un tipo de poesía o así. Entonces yo muchas veces cogía a mis amigos, los cuales siguen pasando de la poesía, y les recitaba. Luego ya cuando llegué a Madrid y vi que había mucha gente que compartía esa afición, pues empecé a encontrar mi hueco. Serían como los juglares del pasado, ¿no? Esto. Bueno, hay una pequeña diferencia, y es que los juglares del pasado antes en la calle recitaban y contaban historias y tal para que les dieran dinero, para ganar dinero, y en este caso pues esa conexión, esa finalidad económica no está tan clara. De todas maneras, a mí lo que me encanta de lo que ha comentado Eskandar es que creo que es muy diferente para quien lee la experiencia de leer un poema en una hoja de papel que escuchar un recitado. Es absolutamente diferente. O sea, el nivel de significación del texto puede cambiar un montón. Y luego hay otra cosa que yo comparto con mis alumnos. Recitado por quien lo ha escrito. Por quien lo ha escrito, o incluso por otro también. O sea, puede ser... Mira, 3 experiencias diferentes ya, seguramente, porque en el recitado yo creo que se superpone un nivel de interpretación
Es como cuando hablábamos de los audiolibros sí, estas cosas. Pero lo que más me interesa a mí de todo lo que ha contado Eskandar, me interesa todo, pero esto muy especialmente, es que creo que la poesía y la literatura en general debería ser desacralizada para hacerla importante. O sea, porque desacralizarla y aproximarla a los demás es una forma... Por lo que decía él de los altares. De darle vida, Claro. y hacer un poco entender a la gente que forman parte de su cotidianidad y de sus experiencias. Entonces a mí me encanta. Yo Aleatorio he ido muchas veces a leer y ellos me hicieron una cosa maravillosa, y es que hicieron una lectura ininterrumpida de Clavícula, que consideraron un texto poético, y me leyeron como si fuera el Quijote. Y fue una cosa... Qué bueno. Y justamente ese día estaban operando a mi marido. O sea, fue una cosa, fue precioso. Manuel. No, que estoy escuchando cantar y creo que en definitiva es eso que dice. La poesía está pensada, la poesía, digamos, que merece la pena ser escuchada, está pensada para la calle, y igual que el cantautor tiene su escenario natural en una esquina. La cosa más ridícula es la poesía que pretende ser, digamos, solemne. Eso es patético. Oliverio Girondo escribió 20 poemas para ser leídos en el tranvía, pero también podía haber escrito 20 poemas para ser escritos en el tranvía, porque ese es el escenario natural. En el fondo la poesía está ahí, y de hecho uno mucho más que componerla, uno la recoge del suelo. Aunque tú no lo sepas, Hoy por hoy, me he inventado tu nombre. Àngels Barceló. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Quique González cantando a Luis García Montero. Estamos hablando de poesía, de veladas poéticas con Marta, con Manuel, con Eskandar Al-Jid, que poeta, que además me ha traído aquí un libro, Hogares, que es una recopilación de poemas tuyos. Sí, los textos que, los últimos 2 años más o menos. Y acabamos de sacarlo además hace un mes y estamos dándole vidilla. Y que además, junto con otros socios, tiene un bar en Malasaña que se llama Aleatorio, que además está de aniversario, es un bar de poesía, pero además mucha gente te ha conocido por tu blog, que es Entre Putos Suspensivos. Bueno, Entre Putos Suspensivos fue el lugar donde hace 2006 también por ahí empecé a intentar guardar en mi desorden los textos que iba escribiendo, y es verdad que lo tengo un poquito, ya me has dejado un poquito ahí, voy subiendo alguna cosilla de vez en cuando, pero ya no lo actualizo diariamente o semanalmente como hace 11 años. ¿Quién se acerca a las veladas poéticas? Pues ¿Hay gente que se lo encuentra por sorpresa? Sí. Sí, hay gente que está tomándose una cerveza y de repente apagamos las luces, ponemos el micro y se encuentran con un recital de poesía. Y piensan que va a aparecer un monogolista, que haga monólogo. Sí, o un concierto o algo así, y te preguntan qué va a pasar, tal, y dices, un recital de poesía, ¿no? Que a veces a la gente sí le puede chocar un poco, pero de eso se trata precisamente. Nosotros tenemos una filosofía, y es que todos los eventos son de entrada libre, precisamente para que no haya esa barrera de la entrada que hace que ya te obliga a la intención de verlo, ¿no? Sino que te lo puedes encontrar de sorpresa, y hay gente que se queda y otros que quieren hablar y tener sus conversaciones y demás, y deciden irse a otros bares que... Bueno, ese es un ejemplo clarísimo de poesía encontrada dadaísta. Totalmente. Te coge por sorpresa. Totalmente. ¿A ti te gusta recitar poesía? A mí me encanta recitar poesía y me encanta escribir poesía. Yo me siento muy, muy, muy cómoda con el registro poético. ¿Y tú, Manuel, te gusta recitar poesía? ¿Te gustaría recitar poesía? ¿Te ves en una velada poética? Bueno, yo en la intimidad... ¿Eres como un regente, ¿cómo se llamaba el pájaro que se me ha olvidado? El mielero regente. El mielero regente, exacto. ¿Sabes que una vez, monté una historia en la clase de antropología religiosa que consistió en que cuando yo estaba hablando justamente de la fase liminal de los ritos de paso, de pronto se levantaron entre el público Enrique Sasas, Pau Riba, Gerard Torta, y montaron una jam session de poesía por la Patilla. Y como nos gustó el experimento, nos dedicamos luego a pasearnos por las clases interrumpiéndolas con poesía, que supongo que sería más interesante que es una gran manera de
de interrumpir las clases, exacto. Eskandar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Muchísima suerte, un gusto conocerte. Muchísimas gracias. Un beso. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Es que de alguna manera vamos a seguir hablando de lo mismo, porque hemos hablado de poesía en la calle, pero la ciudad inspira todas las artes, el cine. ¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme! ¡Qué calor! Qué pedazo de escena esta, el teatro. ¡Y lo prometo! ¡Sí, señora! O la pintura como en El enamoramiento de Antonio López de la Gran Vía de Madrid. Lo que te lleva a la Gran Vía, lo que te lleva allí a ese sitio incómodo, te hace madrugar. O la música, esas batucadas de Carliños Brown en Salvador de Bahía. Manuel, igual mucha gente no lo sabe, pero en Cataluña las batucadas pegan muy fuerte. Las batucadas son básicas, son la mayor parte de pasacalles, aquí lo que llaman cercavilas, son con batucadas, lo cual advierte lo lábil de la cosa de la tradición, que algo tan tradicional, tan nuestro, tan de esto de pronto se anime con música brasileña. Es muy curioso. Pero claro, bueno, la batucada es música. ¿Dónde vas a tocar batucada? Digamos, en el Palau de la Música, en el Teatro Real. No. Es que sería una parodia, sería una caricatura. La batucada tampoco puede estar en los altares, como decíamos antes de la poesía. No, los altares no nos interesa nada. El único altar que nos interesa básicamente es el de la calle. Yo, digamos, a veces dejo cosas en la calle, libros o cosas, básicamente para que los dioses de la calle luego se los lleven. Y doy una vuelta a la manzana y luego no están. Y es que han llegado a recoger su ofrenda. Entonces, la verdad que lo pienso así. Manuel, las calles y las plazas son el gran escenario de todas las artes, o el mejor escenario. Es el escenario natural porque es el de la vida. Además, es que esto, digamos, de que la ciudad como escenario para el arte. No, la ciudad ya es una obra de arte. Ella es la gran obra humana. Y en efecto está todo en ella, digamos. No sé, hay tantos ejemplos. No sé, cuando por ejemplo en los años 20 había aquellas películas que eran mudas y que eran el cameraman que salía a rodar cosas de una forma aleatoria y luego las montaba. Se llamaban sinfonías urbanas, lo cual era curioso porque las películas eran mudas. Porque decía, hostia, eso ya es, básicamente, ya es una sinfonía, un concierto. Y lo mismo, ¿qué es la calle? Sino una performance permanentemente activada. Y tú no estás en tu terraza ahí tomándote lo que sea para ver justamente ese teatro que no tiene otro escenario que la vida. Salvador Tabora decía que en Sevilla la gente no tenía tradición de ir al teatro porque, claro, sentado en cualquier velador, en cualquier terraza, tenía el teatro ahí, o sea, lo tenía delante de sus propios ojos. Y a su vez las propias personas que están sentadas en una terraza se pueden convertir en un espectáculo también para los paseantes. Yo estoy de acuerdo con Manuel en que la ciudad es un espectáculo y una fuente de conocimiento y que a su vez está llena de otros espectáculos más pequeños y de otras fuentes de conocimiento más pequeñas y que además se puede mirar a través de distintos marcos, a través de, a través de una mirilla, a través de un marco cuadrado, de un marco redondo, de un ojo de cerradura, se puede mirar estáticamente, congelar un instante o puedes hacer un traveling. Y solamente quiero rescatar un fragmento de poesía urbana para enlazar con lo que contábamos antes con Eskandar. No sé si os acordaréis de una señora maravillosa que vendía chistes de amor en el vestíbulo del cine Roxy. No. Bueno, seguramente muchos oyentes la recordarán. Era una mujer rubia con un sombrero, estoy hablando de hace muchísimos años, una gabardina que se te acercaba cuando estabas en la cola del cine y te decía, chistes de amor, 5 duros. Chistes de amor. Y para mí era una cosa maravillosa, primero porque yo la palabra chiste y la palabra amor no la relacionaba, y luego la dulzura de esa mujer, la dignidad, para mí es una imagen de la melancolía y de lo patético, no en el sentido ridículo, sino en el sentido de que te removía todos los sentimientos. Manuel, y hablábamos del teatro, ¿no? Del teatro en la calle, de la calle que es el teatro, pero ¿y la música? La presencia también de otro arte, otra manifestación artística, la música en las calles. Pues es que el murmullo de una ciudad, o a veces según como el clamor o el alarido, no sé si alguna vez salió aquí la obligación que deberíamos imponernos de cerrar los ojos, ¿sabes? De pronto, cerrar los ojos. Y lo que hay ahí justamente es eso, es un concierto en el sentido literal. Eso que puede parecer varaunda o ruido, en el fondo es una melodía, con frecuencia una melodía oculta, mira lo que te digo, una melodía oculta, como un bajo continuo, por no hablar de la danza.
Sí. Porque, a mí me entusiasma. Bueno, no sé si aquí podremos, ya visto que no nos ponemos de acuerdo en las películas de guerra, que es el rey de los géneros, al menos... y la comedia musical, Manuel. O el drama musical, que no tiene por qué ser una comedia. Efectivamente, es verdad. Pero ¿por qué me gusta, por qué nos gustan las películas musicales? ¿Por qué es eso? O sea, sale un tío que no sé, que de pronto se ha enrollado con la David Reynolds y tal, y de pronto está lloviendo y dice, ¿qué hago ahora? Estoy enamorado. Pues canto y bailo, claro. Me he equivocado, pues ¿qué hago? Cantar bajo la lluvia. Y cuando de pronto que el policía le mira, digamos, con mirada inquisitorial, como reprochándole su actitud extraña, y dice, estoy cantando, bailando bajo la lluvia. ¿Algún problema? ¿Qué pasa? ¿Para qué están las calles si no sea para bailar y cantar bajo la lluvia? Y así vale. Por eso, si tú, digamos, de pronto observas cualquier escena urbana, y de pronto te pones esos auriculares y escuchas, no sé, música barroca, tú, o a Luis Pastor, que por cierto me alegra que salga por ahí porque me encanta, es muy urbano. Sí. Y te das cuenta que realmente ahí hay música. Un ejemplo más. Mira, había un anuncio de Volkswagen, de no sé qué coche, en que era un tipo que de pronto entraba en una calle tal, y de pronto llevaba el parabrisas puesto, y mirando lo que ocurría a su alrededor, se daba cuenta de que todo lo que ocurría, los tipos descargando un camión, la gente caminando... Sí. Estaba siguiendo el ritmo del parabrisas. Todo era un baile, sí. O sea, ahí está esa dimensión rítmica. Si entráramos en... mira, esto es lo que llaman ritmo de paso seguro. Si tú miras por la calle, la gente camina al mismo ritmo. Digamos, verás cómo existe un acuerdo involuntario que hace que la gente literalmente baile. Una plaza es un salón de baile. Ponle música, aunque sea con tu imaginación, y verás como la gente de una forma u otra está de acuerdo en emplear el tiempo, el espacio, el cuerpo, el movimiento de una forma coordinada. Marta. Estamos... Mira, oye, digamos... Un rollo de estos, digamos, de barricadas y tal, ya no sé, que suena así un poco extraño, pero te juro que es una danza. Funciona como una danza, los policías, tal, de verdad, porque es la coordinación de tiempos, de espacios, están bailando, aunque les hagan daño. Una coreografía, lo hablábamos antes, que nosotros, yo estaba diciendo a Marta, antes estábamos hablando de la publicidad, digo, programa de radio también es una coreografía. Y hablando de Gene Kelly en cantando bajo la lluvia, creo que esa escena la rodó con 40 grados de fiebre, o sea que la grabó en un estado de gracia afiebrado maravilloso. Y ahora hay otro elemento urbano que a mí me fascina, que son los malabaristas de semáforo. Sí. Y en cuanto a Luis Pastor, yo recuerdo una época maravillosa, ahora hablábamos de Aleatorio, en que íbamos a verlo prácticamente todas las semanas a Libertad 8, que es otro lugar muy importante en Madrid para la poesía, la música y los cantautores. Mira, en las ciudades también se interviene artísticamente, ya que hemos hablado de poesía en la calle, de poesía en los bares, seguro que recordáis, y los visitantes también recuerdan, esos versos que todavía resisten en algunos pasos cebra de Madrid. Ahora mucho fue una idea del equipo de Carmena, pero hay que decir que primero fue un proyecto artístico, vandálico, del colectivo Boa Mistura, que gustó tanto a Manuela y a su gobierno que lo extendieron por toda la ciudad. Y Pablo Purones, cofundador de Boa Mistura. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Vemos que algunos de los versos se van borrando, cuesta ya un poquitín verlos. Esa desaparición, en este caso no es por política, nadie los ha borrado, sino porque la obra tenía una idea efímera, ¿no? Eso es, sí. La verdad que nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar en la calle, que es un entorno hostil, porque está expuesta a 1000 factores, contamos siempre con el carácter efímero del trabajo, y nos parece incluso poético y romántico, ¿no?, que respondan a un momento concreto y con el tiempo, pues como nos pasa a todos los entes vivos del planeta, ir envejeciendo hasta que desaparecemos, algunos antes y otros después. ¿Qué ofrece la calle como escenario de las manifestaciones artísticas? Ofrece muchísimo. Para nosotros, lo primero, una relación directa con el espectador, que no deja de ser una manera de comunicarse, una manera de interpretar el lugar en el que estás, y un sitio pues sin aranceles, sin ningún tipo de barrera, y una comunicación directa con el receptor. ¿Y con el arte, con este tipo de arte, se puede hacer también más habitable algún lugar? Nosotros consideramos que sí, porque al final también es una herramienta de transformación. Es obvio que en el momento que estás incidiendo en un lugar y modificándolo con la pintura, lo estás transformando, y en muchas ocasiones lo estás resignificando, ¿no? Entonces, en esa resignificación yo creo que sí que hay una habitabilidad y un cambio, no solo en la percepción, sino en el uso de los espacios. ¿En qué proyecto estáis ahora? Pues ahora estamos recién llegados de Aragón, de un pueblo de Aragón,
hemos estado allí trabajando, y de Extremadura también, un pueblito muy pequeño ahí en Cáceres. Así que estamos en un momento de la España rural, estamos en un momento bonito también, acostumbrados a proyectos grandes al otro lado del charco. Es un momento bonito en el que estamos trabajando también pues en sitios más pequeños, quizá más recónditos de España, lo que nos permite también la situación que se vive. Pero bueno, siempre intentando estar en la calle. Pablo Purone, cofundador de Boa Mistura, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Hasta luego. Este tipo de manifestaciones, Manuel, ¿tú también piensas que hacen más habitables las ciudades? No te diré lo que pienso, porque me pido un rincón de mi esquina, una esquina de mi rincón, para hablar del tema de los grafitis. ¿Por qué? Dile, tú puedes hablar de ello, sí. Porque el tema, digamos, de la expresión en la calle, de la creación, tiene en los grafitis creo que es un máximo exponente, y de verdad que hay que discutir si eso es incívico o no es incívico, si eso ensucia o embellece, y es un tema interesante, porque en efecto seguro que hay opiniones distintas y distantes. No hace falta adivinar cuál será la mía. Ahora, yo no puedo imaginarme una ciudad en la que no haya cosas inscritas, que no haya tatuajes. ¿Pero te sirve cualquier tatuaje? Hombre, mientras no se metan conmigo, pues la verdad es que, en fin, hombre, si si son vivas al holocausto, pues no lo veré bien, ¿sabes? Digamos, yo los aniversarios de boda los celebro de una forma un poco especial y siempre algo extraño. Te prometo, y mi mujer me está oyendo, que una vez lo que hice fue básicamente bajar a la calle a las 4 de la mañana y pintar de punta a punta de una manzana del ensanche entre Marina entre Marina y Lepán, Tastimo, digamos, no te creo. Bueno, he hecho cosas peores, pero el día de los mariachis... Pero un momento. ¿Cogiste un spray? ¿Un spray? ¿Y pusiste Tastimo? No, un spray no. ¿Unos cuantos? Cogí una brocha, digamos, una brocha de esas grandes, y un cubo de pintura grande, porque imagínate cómo se puede llenar casi prácticamente, no sé si son de 100 metros de calzada. Mi mujer se enfadó conmigo, lo reconozco. Y lo tremendo, lo que me hace reflexionar ahora es que si hubiera pasado un guardia, me hubiera multado. Y le diría, ¿cómo me puedes multar por esto? Joder, es que no pido un premio, pero que reconozcas que las calles están para esto. Bueno, ya sé que hay gente que... Ya, pero a lo mejor al propietario del edificio no le gustó mucho. Digo, estaba en el suelo. Ah, vale. En la calzada. Vale, pensaba que estabas pintando paredes, vale. Hombre, 50 metros de paredes. No lo sé, Manuel, de ti me lo creo todo. Que llame mi mujer ahora. Manuel, a mí tu gesto me parece precioso. A mí, si hubiera sido tu mujer, me hubiera encantado. Y de verdad que yo creo que la ciudad como suelo, la ciudad es suelo y pared. Sí, es lienzo. Para expresar sentimientos y también para expresar opinión. Y por ejemplo, ahora en Madrid ha pasado una cosa, ¿os acordáis del mural feminista? Sí. Que unos cazurros vandalizaron por la noche, y al día siguiente los vecinos y las vecinas reconstruyeron, pero no de una manera, o sea, no siguiendo las líneas del original, sino siendo creativas y creativos sobre esas líneas del original. Entonces, esa forma de conversación en una ciudad que es nuestra, a mí me parece fascinante. Claro, además es que la interacción con el ciudadano, con el vecino, es indispensable en cualquiera de estas manifestaciones. Esto es lo urbano. No sé si nos mentalizamos de que nuestra esquina justamente habla de eso, habla de la vida. Entonces, una ciudad en la que no hubiera inscripciones, oye, voy a insistir que la pintada era en la calzada, porque al final nos va a quedar como que 100 metros de paredes, que hubiera sido un problema grave. No. O sea, la ciudad está ahí es una pizarra, un lienzo. Sí. El suelo es un cielo. Perdón, antes cuando decía suelo, quiere decir que cuando se habla de espacio, con frecuencia, no se habla de suelo en el sentido peor de la palabra, aquello que tiene precio. El espacio no tiene precio, el suelo, por desgracia, sí. De todas maneras, un día también deberíamos hablar de hasta qué punto este tipo de expresiones de opinión y expresiones artísticas tienen que quedarse en el lugar de lo vandálico, de lo subrepticio, de lo delictivo o de lo institucional, porque cuando se institucionalizan este tipo de acciones, empiezan a significar otra cosa, ¿no? Entonces Vamos a dejarlo aquí. De un tema siempre nos vamos a otro y de otro a otro, pero en esto consiste esta sección. Sí, o sea, es que si no lo hiciéramos así sería otra cosa. Marta, Manuel, hasta la semana que viene. Un beso grandísimo. Un beso. De la vida devastada.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Hora de descubrir qué está descubriendo la ciencia, o en este caso todo lo que no ha descubierto todavía, porque resulta que estamos en Marte y podríamos hacer un mapa preciso de su superficie, pero no hemos estado en los fondos marinos de este planeta, con lo cual no sabemos lo que hay en estos fondos marinos. Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Es verdad que conocemos el planeta Marte mejor de lo que conocemos el fondo de los océanos de nuestro propio planeta? Pues sí, la verdad es que la superficie del planeta Marte se conoce mucho más al detalle que lo que son los fondos marinos. Fíjate que los océanos ocupan aproximadamente un 70% de la superficie de nuestro planeta y apenas conocemos un 10% de sus fondos. O sea que es un lugar todavía ignoto, lleno de misterios que tenemos que ir descubriendo. Claro, el lugar más profundo del mundo es la fosa de las Marianas, en el Pacífico, pero ¿por qué no se puede saber lo que hay ahí? Sí, fíjate, además, dentro de esa fosa de las Marianas está el abismo de Challenger, que tiene una profundidad de 11 kilómetros y apenas conocemos de los mares los primeros cientos de metros, o sea que este es un sitio absolutamente inalcanzable. Bueno, el principal factor, desde luego, es la presión, la enorme presión que ejerce toda esa agua, ¿no?, que hay en el fondo, que se estima que a esa profundidad será de unos 1083 bares aproximadamente, es decir, más de 1000 veces la presión que sentimos en la atmósfera. La normal, digamos. Sí, la normal, la que sentimos ahora mismo tú y yo. Más de 1000 veces. Más de 1000 veces, ¿Y el cuerpo humano qué presión es capaz? La normal es la que estamos soportando ahora, pero el cuerpo humano, ¿cuánta presión puede soportar? Que se conozca más o menos y que se haya incluso experimentado, pues aproximadamente unas 21 veces, 20 y pocas veces, la presión atmosférica. Hasta ahí, a partir de ahí, reventamos. ¿Y ahora hay algún sistema por el que podríamos llegar hasta allí? Sí, precisamente un grupo de científicos chinos han ideado una máquina que, de hecho, su intención es llegar a esta fosa de las Marianas, a estas profundidades tan profundas, y el diseño ha sido ingenioso. Desde luego se ha inspirado en la fauna de las profundidades, en la fauna marina, porque, entre otras cosas, tiene forma así como de manta a raya para poder navegar en esas profundidades, pero sobre todo lo más innovador y lo más importante, y la verdad es que parecía sencillo porque está ahí disponible y bueno, era sencillamente tener la idea, ¿no? Pues es que tiene un cuerpo blando, está hecho de silicona, a imitación de muchas especies que viven en las profundidades, como los pulpos, ¿no? O las medusas, que tienen ese cuerpo blando precisamente para soportar esas altas presiones. Y luego hay otra idea también que han encontrado, que es el distribuir sus mecanismos, sus circuitos eléctricos, que de hecho esto también lo hacen los pulpos o lo hacen muchos peces de las profundidades con sus cráneos, que no es una cosa compacta, sino que está distribuida en pequeñas piezas para que al soportar las enormes presiones no colapsen. Pues es lo que han hecho, distribuir los circuitos. Se ha tomado de ejemplo, se han inspirado, digamos, en la naturaleza. Sí, lo que a lo natural le ha llevado miles, millones de años de diseñar, entre comillas, que no hay nadie que lo diseñe, pues ellos han copiado el diseño y está perfecto. ¿Y de qué serviría llegar a esa profundidad, investigar esos fondos marinos? Bueno, los fondos marinos, vamos a ver, los mares son importantísimos para la vida en el planeta. Son el posible origen de la vida en el planeta, pero aparte son los que la sostienen. Fíjate que absorben el 90% del calor de todo el cambio climático y aproximadamente el 50% del CO2, ¿no? de la contaminación que estamos generando. Y que en los mares, precisamente en las profundidades, se descubrió que había un acúmulo de plomo bastante importante en los años 60 y precisamente por la contaminación humana, y esto es lo que llevó a la prohibición de la gasolina con plomo y demás, ¿no? Es decir, que en las profundidades de los mares se van viendo los efectos, aparte de que los mares nos suavizan el cambio climático, afortunadamente en ellos son testigos de lo que estamos haciendo los seres humanos con el planeta, y los fondos marinos mejor que ningún otro sitio. Entonces, los fondos más profundos serán los mejores testigos porque es donde menos cambio ha habido y donde mejor se pueden ver los efectos. ¿Y en esos fondos marinos hay los mismos accidentes geológicos que en la superficie? Bueno, los fondos marinos, fíjate, se conoce apenas nada, pero se conocen, hay cosas tan curiosas como cascadas, por ejemplo, en los fondos marinos, hay lagos, hay ríos. Fíjate que la cascada más alta de este planeta está en el fondo marino entre Groenlandia e Islandia, tiene 3 kilómetros. Pero una cascada como lo que yo entiendo por cascada. Sí, una cascada tal cual, lo que pasa es que se
debe a diferentes densidades del agua debido a las temperaturas, diferencias en las temperaturas o también diferencias en la cantidad de sal, ¿no? Pues ya te digo, la cascada más grande de este planeta, 3 kilómetros de altura, está en un fondo marino. ¿Cuántas más habrá y cuántas cuevas habrá? Claro. Y lugares ignotos, totalmente desconocidos en los fondos marinos. Claro. Y uno siempre, o al menos yo me hago la idea, que a más profundidad, más peligro, por ejemplo, para los barcos. Bueno, en principio las aguas someras, que son las que tienen unos cientos de metros de profundidad, el peligro es mayor que cuando en la zona la profundidad es mucho mayor. Y es porque cuando la profundidad es mayor, ahí se pueden amortiguar mucho más los efectos del viento, de los cambios de densidad del agua, y entonces parece que son aguas más estables que aguas someras, que aguas donde hay pues menos profundidad y por lo tanto hay cambios más bruscos. Ajá. ¿Y se podrían descubrir formas de vida hasta ahora desconocidas allá abajo? Claro, esa es una de las ideas más interesantes. Apenas conocemos casi nada, ¿no?, de los fondos abisales. Fíjate, los fondos abisales están entre 4 y 6 kilómetros de profundidad. Esto ya vamos a los fondos hadales, que viene de Hades, ¿no?, que son las profundidades de entre 6 y los que lleguen, ¿no?, kilómetros. Y lo que conocemos, que es muy, muy poquito, pues nos está permitiendo descubrir especies que generan luz, por ejemplo, artificial. Es posible que haya calamares gigantes que aparecen de forma anecdótica, pues habrá más cosas, habrá microbios, habrá organismos que quizá nos permitan descubrir, yo qué sé, algún medicamento, alguna vacuna o alguna cosa, alguna vacuna, tantas cosas. Hay muchísimos misterios en los fondos marinos y son todos ellos muy interesantes, son nuestro planeta. Qué curioso, o sea, sabemos cosas de Marte y sabemos menos de lo que hay debajo del agua en la que nos bañamos. Ahí está. Muchísimas gracias, Manuel Martín Leches, hasta la semana que viene. A ti, encantado. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Es miércoles, viaje de ida, aunque hoy podríamos llamarlo casi viaje de huida. Pepe Rubio, buenos días. Pues es porque el viajado de hoy tiene algo que ver con esto. Bueno, en su DNI se llamaba René van der Berge, pero en España se hizo famoso como Eric el Belga. Fue uno de los grandes ladrones de arte del siglo XX que hizo su gran botín con el arte sacro español. No, yo no robaba nada. He cogido piezas que estaban podridas en un país que no la apreciaba y las llevaba en un país que la estaba esperando y que las ha restaurado yo mismo, ¿no? Las he restaurado, y hablamos de miles de millones de pesetas, pero que sí que son obras que están salvadas. Era por capricho, por amor al arte. Bueno, me salió así. Le salió así, decía él. Y tanto que le salió, se le culpa de 600 robos en el mundo, en más de 50 museos y más de 2.500 piezas de arte sacro robadas en España. La devolución de 1.500 y la colaboración con la policía le permitió salir de la cárcel. Y me vino a ver un especialista de la Audiencia Nacional y me pidió si iba a cumplir con mi palabra. Y le dije que sí y cumplí. Más de 1.500. Robó y se redimió. Y a pesar del mal que hizo, dejó una buena herencia. Y es que tanto robó y compró legalmente en los años 60 y 70 con la colaboración de algunos obispados, todo hay que decirlo, que desde entonces se catalogan y se protegen todas las obras de arte sacro. Montserrat de Pedro es inspectora jefe de Patrimonio Histórico de la Policía. Y bueno, es muy difícil sacarlas al mercado. Las obras están catalogadas y bueno, en los tiempos de Eric el Belga las iglesias estaban abiertas, no había ninguna vigilancia, ninguna medida de seguridad. Hoy día, afortunadamente, le hemos puesto freno a todo eso. Este es el personaje, ahora toca a Pepe viajarlo. Y hemos dicho que era belga, pues eso, era belga de nivel. Allí nació... nivel, no de nivel, de alto nivel, no, sino de una localidad. De nivel. Allí nació en 1940 Griselda Pastor. Donde nació Eric el Belga, hoy apenas 30.000 habitantes, es una de las ciudades con historia de este país. Abadía imperial, nació en el siglo XII y vio pasar, muchos años después, a las tropas de Napoleón hacia su decadencia, hacia su Waterloo. Hoy los turistas conocen a nivel por el Bosque Azul,
no os lo perdáis. Todas las primaveras hay una manta de magia que cubre la hierba y en los caminos del bosque que llevan a Nivelles, flores azules convierten las praderas en nubes de esperanza. A veces cuesta de encontrar esas flores, a veces cuesta de dar con el camino exacto para ver la pradera, pero vale la pena. Qué bonito lo ha hecho Griselda. Lo que no entiendo es lo de Eric. Son bautizos a la española, como aquel portero del Sevilla que se llama Dasaef y le llaman Rafael. Sí. Más o menos, pues a él era belga, le llamaron Eric y punto. Y murió en Málaga en junio del año pasado, en el barrio del Palo, donde decidió pasar los últimos años de su vida. Un barrio muy popular que nos describe su vecino Rafael Carrasco. Esta barriada es una barriada de pescadores toda la vida, de personas humildes y parece ser que esto tiene embrujo. Es una zona famosa por el pescadito. Es que aquí tenemos la zona del mar, la zona de la playa y también tenemos la zona del campo, tenemos el monte San Antón, que está justamente a 1,5 kilómetros de lo que es la barriada del Palo. Es que lo tenemos todo. Luego un clima muy tropical, digamos, en invierno es casi verano. Oiga, camarero, ya ha nacido y ha muerto Eric el Belga, pero los 80 años entre las dos fechas. Traficante de armas, mercenario, anticuario, restaurador, amante del arte y ladrón también, arrepentido luego. Y vamos a hacer un viaje al estilo ronda de carrusel deportivo por los grandes espacios de los robos o compras baratas de Eric el Belga. Primera parada en Palencia, Juan Francisco Rojo. El conocido como ladrón de cara amable fue como una especie de Atila para el patrimonio de Palencia. Ejemplos: robó las tablas de berruguete de una iglesia de Paredes de Nava, tablas que fueron devueltas. También se recuperaron 11 de otras 12 hispano-flamencas que se llevó de un templo de Fromista, en pleno camino de Santiago. En la madrugada del 8 al 9 de septiembre del año 81 se daba un auténtico festín. Primero desvalijaba una pequeña iglesia, luego se desplazaba hasta la localidad de Baltanás, que estaba en fiestas. Cuando la sacristana fue a tocar las campanas para la misa de Acción de Gracias, se encontró con que Eric había dado el campanazo. Entre otros efectos, se había llevado la imagen de la patrona, la Virgen de Revilla, la figurita de Belén más antigua que se conserva en España y que ahora se puede ver en el Museo del Cerrato. Huyó en un SEAT 124, una escena digna de Cuéntame. Mítico 124, que se calentaba antes que un Vitrum. ¿Por dónde siguió? Por Castilla y León, uno de sus espacios preferidos en España, camino de Soria. Desde Ser Soria, Loli Escribano. La historia que vincula a Eric el Belga con Soria es de película. Un secreto de confesión a un cura impidió que robase en 1974 un libro, un códice de la Catedral del Burgo de Osma, en concreto el Beato de Liébana, que databa del siglo XI. El mismo Eric confesó que un italiano le debía 22 millones de pesetas que iba a compensarle entregándole el beato en las inmediaciones de la propia catedral. Cuando llegó a las 12 de la noche, la Guardia Civil le estaba esperando porque un cura les alertó después de que el italiano le confesara las intenciones de ambos. Ingresó por primera vez en prisión, en la de Soria, donde permaneció 6 meses rodeado de presos de ETA. El códice sigue casi 50 años después en el mismo lugar de donde lo pretendían robar, la Catedral del Burgo de Osma. Caen las hojas secas al pasar y el ciervo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte. ¿Tú siempre hilas contenidos con las canciones, Pepe? Sí, más desde que ha vuelto Javier del Pino, que le encantan estas cosas más. Pero no perdamos la pista de Eric. Por provocar. Por provocar un poco. Pero no perdamos la pista de Eric el Belga, que se nos va hacia La Rioja. En La Rioja, Eric el Belga, más que robar, lo que hizo fue comprar arte sacro. Fue en los años 60 y no se llevó poca cosa, ya que el cargamento fue de toneladas. Se las vendió el que en aquel entonces era el obispo de Calahorra, Abilio del Campo y de la Bárcena, que cerró este trato en el Palacio Episcopal por 82 millones de pesetas. Una cifra increíble para la época y de la que un 5% se quedó un anticuario de Zaragoza que los puso en contacto. Toneladas de arte que Eric el Belga se llevó en camiones desde La Rioja directas al centro de Europa a través de la frontera de Irún. Entre ellas había tallas policromadas, retablos a medio desmontar, pilas bautismales e incluso altares completos, muchos de ellos del siglo XVII y XVIII, además de otras piezas únicas como cálices o candelabros góticos. Algunas de estas piezas se vendieron incluso en ese mismo viaje al centro de Europa, porque Eric el Belga había agotado todo su dinero en metálico y realizó ventas rápidas a, por ejemplo, una familia austriaca o unos anticuarios holandeses. Los obispos, lo que veo es que comprara o robara, él siempre volvía a Bélgica para vender. Y él lo decía claramente, escucha. Yo como belga era absolutamente prohibido exportar de este país extranjero, que era nada.
tenía que pasar siempre por alguien que era exportador. Entonces se buscó un gitano que buscó una licencia de anticuario y con el apoyo de los obispados, no digo del obispo, de los obispados, ellos se preocupaban de buscar, incluido la licencia de explotación directamente desde Madrid. Para vender todo legal, clarísimo. Y nos quedamos en La Rioja y ahora nos vamos a Navarra con Eric el Belga. Javier Lorente, Radio Pamplona. Aquí en Navarra, un solo robo, pero ¿qué robo? Febrero de 1979, en el santuario de San Miguel de Aralar, una iglesia románica en mitad de la sierra, y según confesó él mismo fue el robo mejor pagado, el retablo románico de esmaltes y oro de Aralar. Un coleccionista mexicano, según su relato, fue en quien le realizó el encargo por el que cobró 10 millones de pesetas, 60.000 euros de ahora, aunque su valor es incalculable al ser una de las piezas de arte medieval más valoradas. Eric el Belga contó con la ayuda de otros 3 hombres, aunque reconoce que para el robo fue clave también la ayuda del interior del santuario, y es que alguien, no sabemos quién, dejó una ventana abierta. Desmontado y vendido en piezas, el retablo volvió a Aralar en 1991 y aún hay piezas pequeñas que siguen perdidas. A Eric el Belga se le atribuye otro robo, el de la imagen de la Virgen de Jerusalén de Artajona, pero él lo niega. Robaron, por cierto, una réplica, no la auténtica. Suena la mañana Este hombre no dejó territorio por visitar o por robar. No, desde luego que no. Y ahora cambiamos otra vez de comunidad autónoma porque Aragón fue otro de sus territorios deseados y preferidos, sobre todo Huesca. Marían González, Radio Graus. Pues en la Catedral de Roda de Isabena, una pequeña localidad de la provincia de Huesca de apenas medio centenar de habitantes, Eric el Belga perpetró la noche del 6 al 7 de diciembre de 1979 uno de los robos más espectaculares de la década de los 70. Sustrajo 30 valiosas obras de arte porque en los vehículos usados para el robo no cogían más piezas, entre ellas tallas, cuadros o la silla de San Ramón, una pieza única del siglo XI que troceó para poder vender fuera de España. Con el paso de los años se han recuperado piezas. Destaca el tríptico del Calvario de San Juan que apareció en Bélgica, pero hay otras de las que se desconoce su estado y destino, como tallas de la Virgen, báculos o los 2 peines de marfil de San Ramón del siglo XII. Por cierto, que la silla de San Ramón se exhibe en la catedral, pero es una estructura de metacrilato la que sustituye las partes que no pudieron ser recuperadas. Si es un maceta. Ya que andaba por Aragón, supongo que pasaría por Fraga. Imagino que visitó Cataluña. Y tan que la visitó. Empezamos por Girona. Clara Pames. En la provincia de Girona, Eric el Belga cometió el robo patrimonial más importante de Cataluña. En 1980 sustrajo la arqueta de San Martirià del monasterio de San Esteve de Banyoles. Era la joya más preciada de la ciudad y una de las piezas de orfebrería más destacadas del llamado gótico internacional catalán, creada por Francesc Artau en 1413 para contener las reliquias del santo local. Dejó solo la fina plancha de plata que recubre la carcasa de madera. Años después del robo se recuperaron 23 piezas de la arqueta de San Martirià de Banyoles, pero aún faltan 5 estatuillas por localizar, según el abogado que llevaba el caso. Lo detuvieron 2 años después e ingresó en la Modelo en Barcelona. Hoy la parte de la arqueta recuperada está en la iglesia de Banyoles. No se perdió una, Eric el Belga, ¿eh? Y este carrusel deportivo de robos de Eric el Belga, nunca mejor dicho, termina en Tarragona con un Jordi Cartañà de Radio Reus que hoy es casi flaqui. En Tarragona, el robo de Eric el Belga de 1980 suma un total de 86 objetos y obras litúrgicas valoradas en más de 240.000 euros y con un resultado de hasta 5 puertas reventadas, 2 vitrinas rotas, 2 rejas cortadas con radial y el arzobispo del momento, Josep Pont i Gol, alucinando. Y en el botín, cruces procesionales, cálices, navetas, custodias, relicarios, portapaces, esmaltes, marfiles o una tabla gótica de San Miguel Arcángel venciendo al demonio procedente de Alió. Del total de 86 objetos robados a Tarragona solo regresaron 36, como la cruz y los soldados del Arca del Monumento, 3 incenciarios, 2 navetas, un cáliz gótico, 2 píxides góticas y un plato petitorio. Todas estas piezas recuperadas volvieron a sus posiciones iniciales, como es la capilla del Corpus Christi de la Catedral de Tarragona y el Museo Diocesano, pero eso sí, desde entonces se encuentran bajo fuertes medidas de seguridad. Que flaqui tiemble, grande Jordi Cartañà. Eric el Belga, qué ruta de robos. Y de vinos, ojo, porque Pascual Donate nos ha hecho las rutas de robos de Eric el Belga siguiendo denominaciones de origen brutal. De la luz del Mediterráneo que baña los vinos del Priorato, en Tarragona, la ruta del expolio de Eric atraviesa Aragón por 2 vías. Al norte serpentea por los viñedos de Somontano, en la escarpada Sierra de Guara, y más al sur hace frente a la sequedad del viento del Cierzo que da carácter al vino de Cariñena.
Remontando el Ebro llegamos a La Rioja, salpicada en toda su extensión por pequeñas iglesias y bodegas. Y si seguimos luego el cauce del Duero hacia Portugal, podemos recibir una lección práctica de arte entre vinos. Cada denominación de origen en este río, como Ribera, Rueda, Toro o Arribes, cuenta con grandes ejemplos de románico y gótico en piedra. Ya cerca de la frontera portuguesa, Eric hizo su particular ruta de la Plata, cruzando la Ribeira Sacra para robar en A Coruña. Acabaría el ladrón sus días en Málaga, tierra de Moscatel, intentando poner un final dulce a su vida. Lo hago mucho más callado que cuando hablo, ¿no? ¿Me entiende? Porque lo que vale en mi vida es el silencio, ¿no? Y de lo bueno lo mejorcito. La 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 la. Ay, si no fuera por esto. De la ruta por las denominaciones de origen, aprovechando los puntos donde Eric el Belga había robado. René Alfons van der Berge, más conocido como Eric el Belga. Si siguen la pista de sus robos por España, les aseguro, lo han podido comprobar, que van a hacer una auténtica ruta turística. Y de vino, y de vinos, y de grandes vinos. Hasta luego. Hasta luego. Que aquí se baila la 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 al son de nuestro corazón. Son, son, son. La 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 la, son, son, son. Te echo de menos y qué alegría encontrarte así con los brazos abiertos cada vez que vuelvo y me pierdo en tu calle y encuentro la llave de todos tus secretos. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore. Hoy por hoy. And I know too much to go back every day. Ángeles Barceló. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Oh, Conocimos a nuestra invitada de esta mañana en un inteligente programa de televisión. Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Basado en el repaso a la información. Según una encuesta realizada por la empresa británica OnePoll a 5.000 mujeres de todo el mundo, el acento irlandés es el preferido por ellas. Sin dejar de lado una de sus grandes señas de identidad, el humor y la parodia. Un programa de éxito. Bien, queridos amigos, comienza el intermedio cuando son exactamente las 9:30. Ayer fue un día muy especial. Como ya sabéis, no tuve que venir a currar. Y además nos dieron el premio Ondas al mejor programa de actualidad. Del que 5 años después nuestra invitada decidió marcharse. Pues que han sido los 5 años más increíbles de mi vida. A mi lado. Que he aprendido mucho de todos ellos y de los que estáis en casa también. Que gracias por abrirme las puertas de vuestra casa cada noche, de saludarme por la calle como si fuera un familiar. Yo con ese tipazo. Y que os voy a echar mucho, mucho, mucho de menos. Después Gracias. supimos de ella gracias a guiones como el del premiado documental Muchos hijos, un mono y un castillo. Y digo, por favor, camarero, hay una muela en el café y dice, una muela va a haber en el café. Digo, mídela. La cojo y estaba empastada. Eso mano al bolso, saco la sacarina y eran todo muelas. Eran muelas de mis hijos que con un chapuz se le caían. Otro programa de televisión. Pero que no estoy hablando del pueblo, lo que sufre el pueblo venezolano, Bertín. Estoy refiriéndome a las palabras de Pablo Iglesias. Hasta que poco a poco le perdimos la pista. Esta semana, sin embargo, su primer libro, Ni Adela, nos acerca de nuevo a ella y nos cuenta en forma de diario el primero de los 5 años que lleva viviendo sola en una casa en pleno bosque, sin más proximidad que la naturaleza, un retiro con el que pretendía buscar lo que no tenía, aunque hay quien pueda pensar que lo tenía todo. Beatriz Montañez, muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Permite que muestre mi más profundo agradecimiento por tu interés en Adela. Muchísimas gracias. Pues déjame que yo manifieste el agradecimiento por haberlo escrito. Cuando sí, no, es cierto, porque cuando recibí, está publicado una editorial que a mí me merece toda la confianza del mundo. Tengo mucha debilidad por Errata Naturae, tengo muchísima debilidad, ellos lo saben. Y cuando lo vi, primero el nombre, luego vi tu nombre, digo, es ella. Yo creo que esta Beatriz es la que salía en el intermedio. Y cuando empecé a meterme en la historia es un gusto de libro. ¿Qué te pasa ahora por la cabeza, Beatriz, escuchando todos esos momentos que tú protagonizaste en la tele? Pues me has hecho llorar. Perdona. No,
No, yo no quiero hacerte llorar, yo quiero compartir contigo tu vida. Ha sido muy emocionante escucharlo porque hacía muchos años que no... Bueno, llevo 5 años aislada, ¿qué quieres? Sí. Pero he vuelto a recobrar esas emociones que sentía en ese momento y ha sido tremendo. Muchísimas gracias. Dices 5 años aislada, ¿te ha hecho esto más sensible? ¿Estás más sensible? Muchísimo más. Es tremendo. Muchísimo más, sí. Muchísimo más. Estoy más receptiva absolutamente a todo lo que me rodea. Sonidos, la belleza, la música... Hay veces que tengo la sensación de que paso por cerca de alguien, las veces que voy al pueblo a comprar, que lo hago cada 25 días, intento alargarlo, hago una breve compra y me vuelvo a encerrar en el sentido bueno de la palabra. Sí. Y tengo la sensación de que cuando paso por alguien puedo ser capaz de percibir si está feliz o está triste y de repente me surgen un montón de sentimientos simplemente por pasar cerca de una persona y es una situación de la que trato de adaptarme también. Es muy curioso todo lo que me ha ocurrido a lo largo de estos 5 años en soledad. Beatriz, ¿qué sentido bueno tiene la palabra encierro? Cuando lo haces voluntariamente, todo. Todo. Sí, todo, absolutamente todo. La soledad ha sido y será para mí la mejor amiga que he tenido nunca. Cuando decidiste apartarte, cuando dejaste el intermedio, quiero que te vuelvas a escuchar a ti mismo porque tú anunciabas alguno de tus planes. Pues me gustaría empezar el mundo de la interpretación con todos mis respetos y con todo el respeto que se merece la profesión y ampliar horizontes. Interpretación y hacer otras muchas cosas. La radio es un mundo que me vuelve loca. Y no sé, no hay que decir algo en concreto, ¿no? Yo creo que el mundo es tan grande, ¿no? Hay tantas cosas por hacer y disfrutar que, vamos a ellas. Beatriz, ¿qué pasó? Pasó que estaba perdida, perdidísima. Eso es lo que pasó. Estaba muy, muy perdida. Es muy difícil cuando no tienes un camino concreto por el que caminar y ves decenas de bifurcaciones a tu alrededor y no sabes cuál tomar. Y efectivamente no sabía cuál tomar. Quería picar un poco de todo, ¿no? Como las gallinas, y al final te das cuenta de que siempre hay que elegir. La vida es pura elección, todos los días, cada segundo de la vida tenemos que elegir una cosa u otra, y yo tenía grandes dificultades para elegir. Pero ¿por qué eliges irte sola a una cabaña en medio de la montaña? Porque es verdad que hubieras podido renunciar, tú aquí decías, ¿no?, que querías profundizar en el mundo de la interpretación, de la radio, en el fondo, en el mundo de la comunicación. ¿Por qué de todas esas opciones, ninguna te sirve, solo te sirve una, que es la soledad? Sí, exacto, que es el camino exactamente opuesto al que yo quería tomar. Claro. Bueno, pues sencillamente porque todas esas bifurcaciones y todas esas miles de opciones que hay momentos en tu vida en los que sientes que tienes, lo que provocan es demasiado ruido, Ángels. Había mucho ruido en mi vida. Mucho ruido hacia la gente que me rodeaba, mucho ruido en todas estas múltiples opciones, me provocaba mucha inestabilidad. Y de repente empecé a oír un tic-tac en la cabeza y sentí que en cualquier momento iba a explotar. Entonces fui en el sentido, como te decía, completamente opuesto, que es el del silencio y la soledad. Necesitaba silencio, necesitaba saber exactamente cuál era el camino. Está muy bien lo de tener muchas opciones, es fantástico, sí. Pero al final lo que nos invita es a... nos crea la dificultad de elegir. Y las opciones, como digo, siempre son buenas, pero también tenemos muchas más posibilidades de cometer errores cuanto más opciones tengamos. Entonces, para saber exactamente qué elección de esas muchas que se me ofrecían era la que tenía que tomar, lo más importante era parar y decirme y conocerme un poco más, porque yo también tuve una infancia un tanto desenraizada y difícil, muy difícil. Me fui muy pronto de mi casa, viajé desde que era muy joven. Muy marcada por la muerte de tu padre también. Muy marcada por la muerte de mi padre. Muy marcada, más que por la muerte, por la ausencia, porque sí. Durante muchos años, a pesar de que mi padre estaba muerto, en mi familia nunca se hablaba de la muerte de mi padre. Era como si hubiera un fantasma levitando todo el tiempo alrededor de nuestras vidas y no se concretaba, no se decía, era un secreto tremendo. Se trataba con muy poca naturalidad de la muerte en mi familia y en las circunstancias en las que yo viví en mi infancia. Y eso
pues volaba a mi alrededor. Yo tenía visiones con mi padre cuando era pequeña. Sí. De alguna forma lo que trataba era de, puesto que no lo tenía físicamente, era recrearlo emocional e imaginativamente. Hasta que ya con 10, 12 años, y mi padre murió con 4, imagínate durante cuánto tiempo tuve que fantasear por el hecho de que, para obviar la realidad, tuve que fantasear con el hecho de que mi padre no había muerto. Entonces, todas estas circunstancias tuve también, bueno, pues cuando viví en Los Ángeles pasé una grave enfermedad, me detectaron células precancerígenas en el cuello del útero, y con 23 años y viviendo en un país a miles de kilómetros de tu casa fue una situación también muy, muy difícil. Me considero de todas formas una persona guerrera. Soy peleona y no permito que las cosas me afecten más de un par de horas. Entonces decidí viajar, toda mi vida he viajado, toda mi vida me ha gustado intercambiar culturas, conocer gente, propuestas de otras vidas, y es lo que hice durante mucho tiempo para tratar un poco de encontrarme, pero al final tampoco me encontré a mí misma así. Sí que es verdad que a lo largo de los años me di cuenta, en estos 5 años de soledad, me di cuenta que había perdido muchas partes de mí misma. Yo creo que no es algo que me ocurre a mí sola, no sé si estarás de acuerdo, pero creo que desde que nacemos somos moldeados por nuestros padres, por la escuela, por las personas que nos rodean, ¿no? Y vamos tirando a la basura pequeños trocitos de quienes somos para gustar, para encontrar nuestro grupo, para identificarnos, para integrarnos, ¿no? Y al final yo llegué a Niadela dándome cuenta de que quedaba muy poco de quien yo era, muy poco, de que me afectaba mucho sobremanera lo que se decía de mí, de la imagen que la gente tenía de mí, que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad, porque a mí me decía todo el mundo me decía, no es que porque has estudiado en Estados Unidos tienes que tener dinero, eres una pija, eres una no sé qué, absolutamente nada que ver. Yo vengo de una familia muy humilde, mi madre tuvo que trabajar, yo tenía 4 años cuando mi padre murió, ella empezó a trabajar. Mi infancia he crecido sola prácticamente, y mi familia es, como decía, muy humilde. Todo lo poco, lo mucho que yo haya conseguido, lo he conseguido gracias a trabajármelo yo sola muy duro. 3 trabajos tuve que tener en Los Ángeles para pagarme la carrera. Y Beatriz, dices, he intentado recuperarme, o sea, porque al final te vas moldeando, yo estoy de acuerdo contigo, te vas moldeando con el entorno, con las influencias que recibes. Exacto. En 5 años, porque claro, uno puede pensar, voy a hacer esto un periodo de tiempo determinado porque necesito parar, necesito alejarme, necesito tomar distancia, necesito saber quién soy, pero llevas 5 años. Y ojalá que me queden muchos más. O sea, con la idea de quedarte muchos más. Bueno, la casa no es mía hasta que me echen, pero vamos, la idea es quedarme, me gustaría quedarme mucho. ¿En la misma soledad? Pues sí. La verdad es que sí. Bueno, ten en cuenta que yo cada 5 o 6 meses salgo de allí. Bueno, a lo mejor no es mucho, ¿no? Alguien pensará, wow, 5 o 6 meses es una barbaridad de soledad, ¿no? Pero para mí me parece suficiente. Yo salgo 5 o 6 meses, voy a Madrid, voy al teatro, voy al cine, veo a mis amigos, los abrazo, los sobo, que es una de las cosas que más echo de menos, el contacto con otra piel. Estoy con ellos, los acaricio, los quiero, los beso y me vuelvo con la satisfacción de que esa necesidad sé que no va a surgir en otros 4, 5 o 6 meses. ¿De qué vives, Beatriz? Porque es verdad que tendrás muy pocas necesidades en Niadela, pero ¿de qué vives ahí? No entiendo muy bien la pregunta. ¿De qué vives Sí, ¿con qué pagas la comida, por ejemplo? Bueno, tengo ahorros de cuando trabajé en la televisión y lo que hice fue ponerme una mensualidad muy pequeñita porque efectivamente mis necesidades son muy pocas. Claro. Era una forma de invertir en mi futuro y de invertir en mí misma. Entonces todo lo que me rodea es muy, muy austero. El primer año que estuve viviendo allí decidí hacerme vegana porque me parecía algo completamente incoherente. Estar en la naturaleza, disfrutar de los animales, sentirme en familia y luego comérmelos. Entonces me parecía bastante incoherente. Entonces decidí hacerme vegana, así que lo que como es bastante barato porque son verduras frescas y legumbres y semillas y raíces como María Teresa de Calcuta. Pero es bastante, o sea, yo no me gasto más de 100 euros, 150 euros como mucho al mes en alimentación. Y luego no pago casa y lo primero que llegué cuando llegué a Niadela fue instalar un equipo fotovoltaico, es decir, el agua viene de un pozo, está todo bastante, los gastos son bastante pequeños y los tengo muy bien controlados, como te decía. ¿Cómo encontraste la casa? ¿Buscaste tú la casa o la casa te encontró a ti? Yo creo que ocurrió
de las dos formas, porque fui con unos amigos a este lugar en el que hay otra casa mucho mayor, rodeada por un río, y dije, ¿aquello qué es? No, es la casa del pastor, allí lleva 14 años cerrada, allí no entra nadie, es para las ovejas y tal. Pero me causó mucha impresión, no sé, me pareció muy idílica, muy vieja, estaba destrozada, pero muy idílica. A mí las casas me gustan entrar en una casa en la que esté llena de polvo, pero sin embargo haya rastos y restos de las personas que han habitado esa casa, ¿no? De la energía, de la historia, y tuve una sensación espectacular cuando entré. Había una telaraña tremenda, que tenía que ser de un monstruo. Yo cuando entré dije, madre mía, cómo se le hará la araña que ha tejido esta telaraña. Que te aterrorizaban, no sé si te siguen aterrorizando los insectos. Me aterrorizaban, ya no, pero me aterrorizaban, no te puedes imaginar a qué nivel. O sea, no se me olvidará el día en el que estaba empezando tenía una pareja que llevábamos un mes y medio, tiempo juntos, y son las primeras semanas en las que tratas de dar lo mejor de ti y parecer que eres fantástica y maravillosa y perfecta, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía obras en casa y de repente pues estaba en la cocina, estaba arreglando una bajante y vi bajar una cucaracha. Entonces me puse un histerismo, un ataque, me empieza a picar el cuerpo, esas reacciones extrañas que tenemos los que tenemos fobia a determinadas cosas. Me subí a un banco, llamé a este chico, por Dios, ven ahora mismo, una cucaracha. Tranquila, ya voy. Estaba a 25 minutos de distancia, y cuando abrió la puerta todavía seguía en el banco 25 minutos después, en pie de guerra, con la escoba en la mano, controlando por dónde se movía la cucaracha, como si fuera... Y ahora convives con un ellos. león. Y ahora estoy feliz, de hecho. De hecho, cuando entran la araña toro, que es una de las arañas más grandes que tenemos en la península ibérica, que puede llegar a medir hasta 6-7 centímetros de longitud, la veo entrar y bueno, pues ahí está, ya encontrará lo que quiere o saldrá por donde ha entrado, no lo sé. Estoy muy tranquila ahora mismo. Yo creo que este cambio ha tenido que ver con el maravilloso poder que tiene la observación. La observación te da no solamente mucha tranquilidad y mucha presencia en el presente, en el momento en el que estás viviendo, sino que también te ayuda a identificar aquello que desconoces. Leyendo, es que estaba pensando que leyendo el libro y escuchándote a ti ahora, yo muchas veces estoy avanzando con el libro y yo no sé si podría, todo el rato me estoy preguntando a mí misma, yo, Àngels Barceló, yo no sé si podría. ¿Tú cuántas veces te has preguntado no sé si podré? Yo creo que todos podemos, esa es la gran diferencia. Yo no creo que todos podemos hacer todo. Lo único que tenemos es que querer hacerlo. Y ese querer hacerlo tiene que ver con un trabajo no lucrativo que no está muy bien visto y que cuesta mucho trabajo hacer. Pero yo creo que todos podemos y que no existen dificultades. Las dificultades están en nuestras cabezas en el 99,9% de las ocasiones. No creo que hay barreras para el ser humano cuando quiere realmente hacer las cosas. Nietzsche tiene una frase... Yo me he enamorado de Nietzsche estos 5 años. Tengo que decirte que si resucitara le perseguiría hasta que fuera mi amante por el resto de mi vida. Lo que pasa es que ni Adela igual no sé si entraríamos los tres. Me refiero a Nietzsche, su bigote y yo, porque o sea, es tremendo. Pero me he enamorado de él locamente y tiene una frase maravillosa que dice: en el momento en el que tienes un porqué, no importa el cómo. Y creo que ha sido el leitmotiv de mi vida. Y en el momento en el que encontré un porqué, el cómo, no hay barreras, ya no tengo barreras que me paren, ni dificultades, ni me pongo excusas. Déjame acabar con el principio de las páginas de Adela, que dice: la felicidad es simplicidad, simplicidad, simplicidad. Dentro de lo posible, ¿eres una persona feliz? ¿Eres más feliz ahora que antes? Voy a terminar si me permites, Àngels, de terminar de un recorrido que he empezado antes y que no he terminado para darte la respuesta, porque la respuesta está en ese recorrido. Como te decía antes, tanto el colegio como los padres, como los entornos, los amigos nos van dando forma, ¿no? Y tú vas tirando esas partes de ti que no quieres o que no se ajustan a lo que los demás esperan de ti y las vas tirando a la basura, las vas dejando por el camino, ¿no? Y al final tienes solamente una parte de ti con la que tienes que pelear y batallar el día a día, y que por supuesto te va a hacer sentir insegura porque no eres una persona entera.
Hay un momento en Adela, recuerda que me corto el dedo con la motosierra, ¿no? Y se me cae casi prácticamente la mitad del dedo gordo de la mano derecha, y inconscientemente cojo el trozo y me lo vuelvo a poner, pero no sé muy bien por qué lo hago. Recuerdo que cuando llegué a urgencias la médica me dice, ¿pero qué has hecho? Digo, yo qué sé, es mío, pues lo cojo. Entonces, con los años me di cuenta, después de los años me he dado cuenta que es una metáfora muy bonita de lo que me estaba ocurriendo, aunque en ese momento no supiera por qué, y tenía que ver con el hecho de haber recogido a lo largo de mi vida todos esos trozos de mí que había tirado a la basura para volver a recomponerme de nuevo. Esa es la metáfora, ese trozo de ti que era ese dedo. Ni Adela, Beatriz Montañez, un placer, un gusto de libro y un gusto Muchísimas de conversación. Gracias. Un beso bien grande. Para ti otro, muchísimas gracias. Hoy por hoy. Francino, hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué buen rollo, ¿eh? En los debates parlamentarios en general. Totalmente. Qué cosa tan edificante. Parece Navidad, ¿verdad? Totalmente. Un diputado que se preocupa por la salud mental de los españoles y otro le manda al médico. Qué contraposición de argumentos, de propuestas. Qué profundidad, qué profundidad en el debate. Muy Qué bien. profundidad. Bueno, pues yo para, en fin, enriquecer el panorama, pero muy heavy, de verdad. ¿Qué es? El viernes se estrena en Netflix Sky Rojo. Sky Rojo. Sky Rojo es la nueva serie de Alex Pina y Esther Martínez Lobato, que son los creadores de La Casa de Papel. Ajá. Pero es, a ver, es una tarantinada. Es la historia de... Hay sangre. Bueno, que se presente una de las protagonistas. El personaje es Coral. Soy la puta favorita de un proxeneta. Antes era ama de casa y antes de eso, bióloga. Así que es difícil explicar cómo he llegado hasta aquí. Mi chulo se llama Romeo y es el segundo hijo de puta más grande que conozco. Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor. ¿Quieres que te chupe los huevitos, cariño? Hombre, Charlotte. Ella es Charlotte. Hola, cielo. La madame. ¿Qué cositas traes ahí? ¿Barbacoa? Ay, ¿cómo os cuidáis? La única mujer del club que cobra por no acostarse con nadie. ¿Qué será? Bueno, es la historia de tres mujeres, de tres prostitutas, muy diferentes entre sí, pero que se ven, en fin, unidas para luchar por su supervivencia. En fin, un reparto con Asier Echandía, Enrique Auquer, Miguel Ángel Silvestre, Netflix. Es una bestialidad. A mí me ha gustado. Pero bestialidad, pues que dices bestialidad, me estás asustando. No, es heavy, es muy heavy. Es una cosa que yo creo que en tele o no se ha hecho. No es para todos los públicos. No es para todos los públicos. No es para todos los públicos en absoluto. A mí me ha parecido muy buena. Vale. He visto 4 capítulos de los 8. ¿Cuántos son? Son capítulos de 25 minutos además, pasan rapidito. Me gusta. Pero desde el minuto, iba a decir 2, no, desde el minuto 1, en fin. Sky Rojo. Es un pedazo de serie que va a dar mucho que hablar. Vale. Desde el viernes. ¿Perdón? Desde el viernes. Desde el viernes. Yo he visto 4 así por... Ya tenemos fin de semana. Pero, ya tenemos fin de semana. Pero fuerte, frío fuerte, y vale. Y una cosita. Hoy a las 4 viene el autor de La Farmacéutica, Carles Porta. Se cumplen 27 años de la resolución del secuestro de la farmacéutica de Olot. El secuestro más largo de la historia de España, por motivaciones no terroristas. Y que nos hizo hablar y hablar y especular. Bueno. Y hablar mal de la propia secuestrada. Sí. Hubo una corriente de opinión pública diciendo, bueno, ¿qué? Responsabilizándola a ella. Sí, ¿Qué habría hecho, no? Bueno, pues muy interesante. Se me todo. ocurren estas cosas, hay más. Bueno, pero esto es suficiente. Y además estas cosas luego van a ser podcast, ¿no? Sí, todo para es podcast. Que se reescuche todo, o se escuche de nuevo. Todo. A demanda. Todo. Yo creo que vamos a ver también. Vamos a ver también un podcast de hora 12. Marcos, quédate, le vamos a llamar. Gracias. Hasta luego. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. ¿No hay música? Es que estamos de campaña, todo empezó ayer. Si lo que más te gusta es que lleguen las 12, ahora pueden ser en cualquier momento si nos escuchamos en SER Podcast. Un equipo que cree en el poder y en la magia de la voz. Escucha. Ahora con el podcast no es la última y nos vamos. Si quieres, no nos vamos nunca. Nos escuchamos en SER Podcast. Qué bien buscado. Es la creme de la creme. Pero, a ver, ¿es el lanzamiento oficial de esta sección en podcast? No, porque nadie nos ha dado luz verde, pero bueno, hemos decidido... ¿No tenemos permiso todavía? No, todavía no, pero hemos decidido dar un paso adelante porque mira qué bien nos queda, lo tenemos todo preparadito. SER Podcast.
Estás escuchando La Última Podcast. En este episodio queremos tener un podcast. ¿Cómo lo llamaremos? ¿Será un éxito o un fracaso? ¿Nos estaremos marcando un Pablo Iglesias? Escucha. ¿Pero te estáis convencidos de que esto va a funcionar? ¿De que va a pegar fuerte? Por supuesto. Claro. Está clarísimo. Ya la audiencia decía en el último GM que había un pelotazo aquí. Que este tramo era un Estaba pelotazo. muy concentrado. Claro. Y es que es una cosa que no podemos entender, Ángels. ¿Cómo no va a estar esto en podcast? Pero a mí no me miréis. Pero si esto es la vida. Pero yo no soy responsable. Yo quiero que esta sección esté en el podcast. Pues poco peso tienes, Pues ¿no? nadie nos Ya, hace pero es caso. que no lo he pedido oficialmente en ningún despacho. Pues sube un despacho arriba, ¿quién Pero te lo hará estamos caso? pidiendo de 3 millones de oyentes. Pues entonces subimos los 3 millones a ver a Gabela. Y además es perfecto de longitud para hacer recados cortos. Sí, harías una entradilla bonita para el podcast. Haría una entradilla y una salidilla si tú quieres. Claro. Queremos que esto se convierta en un podcast. Claro, porque además Qué son los bueno. temas importantes de la gente los que le Ya preocupan. ha acabado el podcast, ¿no? Pues lo cerraríamos siempre así. Si quieres escuchar más charletas como estas, suscríbete. Tienes todas en la app de la cadena SER y en nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Y todos los días en directo a esta hora en la SER, la última, las 12. Pero ahora mismo. Cadena SER. Queda monísimo. Claro, está- Pero porque ya Gabela está. debe estar en la una radio. reunión, porque si no estuviera en una reunión, yo creo que ya estaría bajando para Está en un decir que. podcast. Ahora que mismo quiero- Gabela está en un Gabela está podcast. metido en un podcast. Debe ser eso, debe ser eso. Ey, Y seguimos homenajeando a Javier del Pino, porque seguimos hilando las músicas con el contenido, ¿no es así? Hasta la muerte. Sí, le encanta. Y en Somos- español, como le gusta. Y en Somos muy español, y en y español. en español. Gran homenaje a Javier del Pino en el Hoy por Hoy. Hombre, por favor, hoy hemos hablado en el rincón y la esquina de la calle como espacio creativo, de los bares en los que se hacen jam de poesía, las intervenciones en las fachadas, y Manuel Delgado, que la verdad es que siempre dan el clavo, ha hecho que caigamos en la cuenta de que en la calle todo el mundo baila. Si tú, digamos, de pronto observas cualquier escena urbano, si tú miras por la calle, la gente camina al mismo ritmo. Digamos, verás como existe un acuerdo involuntario que hace que la gente literalmente baile. Una plaza es un salón de baile. Ponle música, aunque sea con tu imaginación, y verás como la gente de una forma u otra está de acuerdo en emplear el tiempo, el espacio, el cuerpo, el movimiento de una forma coordinada. También te digo que es que Manuel Delgado no conoce a Pedro Blanco. hombre, pero camina. Estoy killer en el final del programa. Mucho. Por favor. Que se acabe ya. Es lo que se llama un Zasca Podcast, que es nuevo también. Terminemos esto, Brian. Bueno, que se agarre bien al micrófono José Luis Fernández, compañero que está a punto de empezar el Hoy por Hoy Talavera de la Reina, no le vaya a caer alguna también a él. Y a todos Espera que los no te caiga a ti. También, ¿no? A mí me va a caer, a mí me va a caer seguro. Y a todo el que se sume ahora, de cualquiera de los millones de oyentes que se suman ahora al Hoy por Hoy, que se acuerden que seguimos reclamando un podcast para la última. Dale, Marcos. Convierte cualquier momento en tu momento de desvarío con nosotros. Nos escuchamos en SER Podcast. Absolutamente recomendable, maravillosa. Gracias, Iñaki. Ya está, no podemos decir nada más. Así que nada, José Luis, mucho ánimo con el Hoy por Hoy Talavera. Venga, Hoy por Hoy Talavera y Hoy por Hoy todos nuestros compañeros que se ponen ahora delante del micrófono. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos, pongan el despertador. La coctelera agitando. Ese va a ser el ritmo. Hoy por Hoy. Ángels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.